ahí está. Es solamente para, no para verlo, sino para nosotros, digamos, para resguardo también mío y de ustedes. Ahí está, perfecto, Bueno, bárbaro. Me callo eh, hasta que termine, no me pregunten algo, sino hasta el final me callo. Que ok. me muteo. Ahí. Bueno, como menciona la profe, nuestro tema es el trabajo en las casas particulares durante los gobiernos del Frente Amplio en perspectiva histórica, continuidades y rupturas. Los miembros del grupo: Iriarte Leandro Marcelo, Monteros Candelaria, Martínez Ramiro, Pereira Marianela, Vega Giugni Luciana. Dije, Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a analizar la evolución del trabajo en casas particulares en Uruguay desde 2005, en especial foco en los cambios a partir del Frente Amplio y la situación actual, que sería del 2020 a 2025, y exploraremos el impacto de la legislación, las condiciones laborales y, ok, paro. Profe, ¿me está hablando? Ah, no sé, capaz no te escucha. pero me hizo seña, ¿o no? Claro, por eso. Creo que no se escucha ella. Ah, No, no, sí, no. sí, no, no se está escuchando. Hola, Profe, hola, está ¿me escuchan muteada. ahí? Hola. Sí, Sí. sí. Bueno, Hola. Sí, ahí perdón. sí. Me saqué este porque a veces se traba y de hecho se trabó en un momento. Bienvenida Alejandra, ya que estás, que vi que ingresó. Así que, perdón, estaba hasta presentación del grupo llegué. Ah, no, y que mencionabas el contexto histórico hasta ahí, ¿no? ¿Eso Ok. fue? Bárbaro. Sí. Bueno, después el índice de cómo vamos a dividir la presentación, que se va a basar en una introducción. Vamos a mencionar el contexto histórico, después las transformaciones desde el Frente Amplio del 2005 en adelante, el trabajo doméstico en el periodo de la coalición multicolor, que es del 2020 a 2025, la situación actual y vista de cara a futuro. Y bueno, vamos a cerrar con una conclusión. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí está. Eh, Comenzamos con cómo define la ley 18.065 al trabajo doméstico, que dice que es el que presta en relación de dependencia una persona a otra u otras o a una o más familias con el objeto de consagrarles su cuidado y su trabajo en el hogar en tareas vinculadas a este, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una ganancia económica directa. Bueno, el trabajo doméstico remunerado, que también es conocido como trabajo del hogar, es clave para facilitar el equilibrio entre la vida laboral y familiar en muchos hogares. En Uruguay, este sector ocupa una parte importante de la población femenina, representando el 10,2% de las mujeres empleadas. Además, bueno, es una actividad altamente feminizada, ya que el 99% de las personas que trabajan son mujeres. Y bueno, este trabajo doméstico remunerado tiene características distintivas en comparación con otros tipos de empleo. Aunque se trata de una relación laboral asalariada, el hecho de que se realice dentro del hogar genera una convivencia cotidiana que puede difuminar los límites entre lo que es el vínculo laboral y las obligaciones y derechos que conlleva, ¿no? Desde una perspectiva de género, el trabajo doméstico remunerado fue históricamente invisibilizado y menospreciado, al igual que el trabajo doméstico no remunerado, considerando una responsabilidad inherente a las mujeres por la división sexual del trabajo. Esta discriminación también se refleja en la tardanza y la falta de contundencia en su regulación a nivel global. Eh, Además, el hecho de que el 99% de quienes desempeñan este sector sean mujeres demuestra cómo la desigualdad de género sigue vigente en la estructura del mercado laboral. La feminización de esta actividad refuerza la brecha salarial y la segregación ocupacional, ya que las mujeres se concentran en empleos de bajo ingresos y con menor protección social. Como consecuencia, el sector doméstico sigue estando marcado por una elevada informalidad, bajos salarios y, bueno, condiciones laborales que no cumplen con el estándar de trabajo decente definido por la OIT.
en lo que es el Cono Sur no fue hasta más o menos principios del siglo XXI cuando comenzaron a implementarse reformas legales con el objetivo de equiparar los derechos del empleo domésticos con los otros sectores laborales. Pero bueno, a pesar de esto, persisten barreras estructurales que dificultan la plena igualdad de derechos y oportunidades para las trabajadoras domésticas, evidenciando la necesidad de seguir promoviendo políticas de género que garanticen su reconocimiento y su protección. Y bueno, en el trabajo lo que vamos a analizar es la evolución del trabajo doméstico remunerado en Uruguay, con un enfoque en su contexto histórico, las transformaciones legislativas y su impacto en las condiciones laborales del sector. En primer lugar, vamos a abordar la situación del empleo doméstico antes del 2005, que es un periodo que está marcado por la informalidad, la precarización y la falta de reconocimiento de los derechos laborales. Después vamos a examinar los cambios impulsados a partir de la llegada al Frente Amplio al gobierno, destacando la implementación de políticas y normativas que buscaron equiparar este empleo con otros sectores. Y por último, se va a reflexionar sobre el impacto de estas transformaciones y los desafíos actuales, incluyendo la persistencia de desigualdades de género, la informalidad y las condiciones laborales que todavía se alejan de los estándares de trabajo decente, ¿no? Bueno, ahora bueno, voy a, voy a hablar de lo que es el contexto histórico. Eh, bueno, vamos a hablar del inicio de la organización y la lucha del trabajo doméstico, donde están las primeras organizaciones en el periodo de 1964 hasta 1981. Las trabajadoras en Uruguay comenzaron a organizarse en 1964, reuniéndose en parroquias de Montevideo con el respaldo del clero progresista de la Iglesia Católica. Estas reuniones fueron fundamentales para la posterior creación en 1969 de la Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares, ANECAP. Bueno, ANECAP nació con el apoyo de trabajadoras que estaban vinculadas a la Juventud Obrera Católica, y en sus inicios algunas militantes de ANECAP colaboraron con la Convención Nacional de Trabajadores, un sindicato de alcance nacional. Esta relación se vio afectada por el golpe de Estado en 1973, cuando la dictadura prohíbe lo que es la actividad sindical en el país. Pero bueno, a pesar de esto, ANECAP continúa operando de manera independiente. Después, bueno, tras prohibirse el sindicalismo, ANECAP sufrió un cambio en lo que es la estructura y los objetivos, donde la dirección de la organización quedó en manos de un equipo técnico que promovió su transformación en una entidad de asistencia social. Y en esta nueva etapa, ANECAP lo que hacía era apoyar a las trabajadoras domésticas a través de servicios y como talleres, una biblioteca y, bueno, la gestión de créditos. Después, en 1975, a pesar de las restricciones que impuso la dictadura, las trabajadoras domésticas lograron avanzar en su organización con la creación de la Asociación Laboral de Empleadas del Servicio Doméstico y Afines, ALESA, donde esta nueva organización contó con el apoyo de la Asociación Sindical Uruguaya y logró expandirse a otros departamentos del país. eh, Dado que la actividad sindical seguía prohibida, las trabajadoras domésticas recurrieron a otro tipo de estructuras para mantener su organización, y en este contexto las asociaciones profesionales se convirtieron en una herramienta clave para la defensa de sus derechos. Estas organizaciones, aunque no eran sindicatos en el sentido tradicional, permitían la representación de los trabajadores y la negociación con los empleadores. Después, en 1981, se aprobó la ley de 15.137 de asociaciones profesionales, que otorgó el reconocimiento legal a estas asociaciones, dándoles la posibilidad de negociar condiciones laborales, y esto fue obviamente un avance significativo para lo que es el sector. Un Eh, segundito, por favor. Ahí, te sí. corto ahí un segundo. Disculpa, es un temita doméstico. No, no hay problema. ¿Continúa? Sí, 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 estoy atenta. Ok. Bueno, bueno, vamos a seguir con lo que es la legalización del sindicalismo y la creación de lo que fue el sindicato.
Bueno, con el retorno a la democracia en 1985, la prohibición sobre la actividad sindical fue eliminada y esto permitió la creación en ese mismo año del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, el SUT, donde, bueno, se estima que más o menos llegó a contar con 2.000 afiliadas, aunque la participación activa dentro de la organización fue limitada. A pesar de su bajo nivel de afiliación, el SUT desempeñó un papel importante en la construcción de la identidad laboral de las trabajadoras domésticas. Las mujeres que se involucraron en este sindicato ganaron confianzas en sí mismas y también fortalecieron su conciencia de clase. En 1988, el sindicato participó en el Congreso Constituyente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, lo que esto representó un reconocimiento internacional a su labor. Pero bueno, a pesar de todos estos avances, el sindicato enfrentó dificultades para consolidarse y entró en un periodo de inactividad que se prolongó por 15 años. Los factores que contribuyeron a este declive fueron básicamente una falta de respuesta gubernamental y el temor a represalias, donde muchas trabajadoras temían afiliarse al sindicato por miedo de perder sus empleos o sufrir consecuencias por parte de sus empleadores. Bueno, en 2002 se produjo un nuevo intento de reorganización del sindicato liderado por Mariselda Cancela, abogada, que posteriormente colaboró con el sindicato de manera voluntaria. Su iniciativa contó con el apoyo del Departamento de Género, la principal federación sindical del país. Y bueno, en ese momento las trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales eran los únicos sectores laborales que todavía no tenían garantizado el derecho a una jornada de 44 horas semanales y a las 8 horas diarias. Cancela y bueno, el plenario intersindical de trabajadores impulsaron una campaña para incluir sus demandas en lo que es la plataforma electoral del Frente Amplio y bueno, la estrategia utilizada consistió en identificar los espacios donde las trabajadoras domésticas solían reunirse. Para eso se contactó, bueno, con empleadas del sector, familiares de sindicalistas y otros trabajadores con vínculos en el ámbito doméstico y se realizaron actividades de difusión en ferias y en barrios donde había una alta demanda de trabajo doméstico. Y gracias a este trabajo de base se logró insertar las demandas del sector en la agenda del Frente Amplio y, bueno, sentar las bases para la creación del sindicato en 2005. Mari, por favor. Ahí está. Bueno, y por último, para cerrar con todo esto, sería el tema de la formalización del trabajo doméstico, que la formalización del trabajo doméstico en Uruguay fue un proceso que fue paulatino, impulsado por cambios legislativos y medidas estatales destinadas a reconocer bueno, derechos laborales básicos para este sector. Históricamente, el trabajo doméstico fue una ocupación con altos niveles de informalidad y bajos niveles de protección social. Eh, bueno, como podemos ver ahí en la imagen que pusimos, el número de las trabajadoras domésticas cotizantes en el Banco de Previsión Social ha crecido notablemente, donde este incremento muestra una tendencia hacia la formalización, aunque todavía existen brechas importantes de informalidad dentro del sector. Y bueno, como mencionamos, históricamente el trabajo doméstico fue considerado una labor informal y propia del género femenino, lo que contribuyó a su baja valoración social y económica. Y bueno, esta formalización ayudó a cambiar esta percepción, reconociéndolo como una actividad laboral legítima y bueno, con derechos equivalentes a los de otros sectores. Pero bueno, sin embargo, siguen existiendo barreras estructurales que impiden la plena equiparación con otras ocupaciones y la lucha del sindicato del SUT y las acciones gubernamentales han sido claves en la visibilización del sector, pero el cambio cultural aún sigue siendo un desafío pendiente. Y vamos a mostrar un video. ¿Escucha o no? Lidia, por eso sin derecho a reclamar. Así se percibía. Ahora yo no lo estoy escuchando. Ahí lo perdí, sí, arrancó Sí, bien, y después. cuando decía el Ponelo de derecho. nuevo, si no, Ahí, para ver.
A ver, esperen, me lo vuelvo a poner. Dale. Sí, a veces es por la conexión. Si quieren nos apagamos las cámaras, ¿no? Puede ser. O A ver, vos lo vuelvo a apagate la poner. cámara. A ver. Parte de la familia y por eso sin derecho a reclamar. Así se percibían las trabajadoras domésticas en Uruguay hasta hace unos años, cuando el sector fue regulado por ley. Desde entonces, mucho ha cambiado. La mayor dificultad fue crear una participación cultural, o sea, incorporar una educación cultural que reconociera ahora los derechos. Recientemente, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en ratificar la Convención Internacional sobre Trabajo Doméstico. El convenio entrará en vigor solo si otro país lo ratifica, pero para Uruguay los cambios ya están en marcha. Una ley de 2006 limitó la jornada laboral del sector a 44 horas por semana. También otorgó derecho al seguro de desempleo y de enfermedad y a la fijación de salarios mínimos mediante negociación colectiva. Desde su aprobación, el número de trabajadoras domésticas registradas triplicó. Hacer cumplir la ley nos costó mucho dolor de cabeza, mucho. Pero para que algo salga y sea cumplido, a veces se deja, queda gente por el camino. El trabajo doméstico se desarrolla en el hogar del empleador, lo que genera un vínculo muy particular entre patrón y empleado. Siempre estamos como un matrimonio, que tenemos que ser compatibles. La pareja todos los días tiene que hacer. Bueno, nosotros también. Algunos empleadores ven la nueva legislación con buenos ojos. Yo soy trabajador, tengo derecho a un Estado, ¿por qué le voy a negar a la que trabaja conmigo que está trabajadora conmigo? Pero algunos cambios también generan resistencia, en parte por el aumento del costo para los empleadores. En el presupuesto familiar no se tenía tanto en cuenta. Si ahora nos vamos a dar una miradita por los números, vemos que en el presupuesto incide. El principal desafío del gobierno ahora, combatir la informalidad. Casi la mitad de las 120.000 trabajadoras domésticas de Uruguay trabajan en negro. La meta es continuar el cambio cultural para que esta parte de la familia pueda finalmente gozar de todos sus derechos. Bueno, y ahora seguimos un poco hablando sobre el 2005 en adelante, que es básicamente el gobierno del Frente Amplio y sus transformaciones. Eh, yo quería contar un poco qué es el Frente Amplio para contextualizar. Y bueno, el Frente Amplio es básicamente un partido político de Uruguay que se ubica en la izquierda, centroizquierda, eh, como de las ramas políticas. El primer presidente que ganó las elecciones fue Tabaré Vázquez, que es este señor de acá, de la imagen. Y como dato de color, el término marea rosa surge a partir de una frase de un reportero del The New York Times refiriéndose al gobierno de Tabaré Vázquez como, en vez de una marea roja relacionada como al comunismo y a las ideas que en algún momento estuvieron muy presentes y fueron como muy impactantes, eh, hablando del gobierno de Tabaré Vázquez como, sí, una cuestión socialista, pero más moderada, más relajada, más tranquila. eh, y bueno, entonces como que surge ahí el término de marea rosa, eh, por este señor que se refiere al gobierno de Tabaré Vázquez. Eso me parece como importante para contextualizar cómo es el gobierno del Frente Amplio, o el primer gobierno del Frente Amplio. Em, bueno, en esta imagen yo encontré uno de los spots del Frente Amplio, que no es un video porque me parecía muy largo no tenía mucha información el video, pero bueno, lo que me pareció importante fue que habla, o sea, es como que muestra un montón de partes de sectores productivos de Uruguay, por ejemplo, las amas de casa, los trabajadores rurales, gente de pueblos de allá de Uruguay, y con la canción de Mercedes Sosa Todo cambia. Entonces es como que la impronta del gobierno
de Tabaré Vázquez fue generar como un cambio en lo que ya se venía viendo los años anteriores en Uruguay. Y bueno, esto también se refleja en los lineamientos programáticos para el gobierno del 2005-2010, que incluían algunas políticas sociales que a mí me parecieron que había que destacar, que son tres. Tiene muchas más, porque bueno, claramente es algo que es un documento que se generó para explicar todo lo que proponía el gobierno en ese entonces, pero estas tres me parecen importantes para explicar el tema de por qué surge la ley 18065, que es la ley que regula el trabajo doméstico en Uruguay. Y estas tres políticas sociales son trabajo digno, equidad e inclusión, seguridad social integral. La de trabajo digno básicamente habla de crear empleo estable y digno, mejorar las condiciones salariales y laborales y proteger a los trabajadores del campo y la ciudad. Esta parte del campo y la ciudad también es muy importante porque, como decía Cande antes, los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas eran como un sector muy vulnerado en ese entonces y todavía no accedían a ciertos derechos básicos. Entonces, que el gobierno de Tabaré Vázquez o del Frente Amplio los incluyera era como un punto bastante importante y bastante destacable de por qué después logró todo lo que logró. Bueno, después equidad e inclusión era combatir la discriminación y marginación por razones de género, etnia, salud, entre otras. Y acá también me parece muy importante el tema de justamente los motivos de género respecto de la equidad y la inclusión, porque justamente el trabajo doméstico es un trabajo que es muy feminizado, o sea, como que la mayoría de las trabajadoras son mujeres. En las estadísticas de recién, el 99% de las personas que ejercen el trabajo doméstico son mujeres y, o minorías. Entonces el tema de la equidad e inclusión era como bastante fuerte y se relaciona con el tema de por qué surge después esta ley. Y bueno, el acceso a la seguridad social integral buscaba modificar el sistema de seguridad social para que justamente sea más inclusivo y solidario y se adapte a las necesidades de todos los sectores de la población, que es básicamente lo que hizo la ley. Pasamos a la otra. Bien, en el 2006 surge la ley 18.065, se rectifica a partir del convenio de la OIT sobre trabajo doméstico 189. En este convenio se establecían como las pautas generales o como la estructuración que tendría que tener una ley respecto de cómo regularizar el trabajo doméstico en los distintos países. Y Uruguay es el primer país en acatar este convenio eh, y lo hace a partir de la ley 18.065. Que bueno, básicamente algunos de los puntos, todos los puntos en realidad de la ley son el concepto de trabajo doméstico, que es básicamente todo lo que dijo Cande también antes, todo trabajo que se realice dentro del hogar para otra persona o como otras personas que no genere en sí una ganancia directa para el empleador, pero que sí genere un beneficio para este. Em, Y bueno, establece la limitación de la jornada, que es de 8 horas diarias o hasta 44 horas semanales. Eh, la- el tema de los descansos, que bueno, tiene que ser un descanso pautado de 36 horas continuas, en donde uno de los días tiene que ser completo el descanso, o sea, 24 horas mínimo de descanso completo y tiene que ser domingo o un día que se pauten entre las dos partes y mínimo 9 horas de descanso nocturno continuas. Esto se marca mucho en la ley porque puede que las personas que trabajan en el hogar trabajen en el mismo hogar en donde viven. Entonces es como bastante importante el tema del descanso y del respeto del descanso en este tipo de trabajos. Bueno, los salarios y las categorías corresponden a los mismos salarios y categorías de la ley 10.449, que es otra ley que se implementa en Uruguay,
que explica en términos generales cómo deben ser estos temas de salarios y categorías. El derecho a las indemnizaciones, que es igual que acá en Argentina, bueno, ya no, pero en su momento, a partir de los 90 días ya tienen derecho a recibir una indemnización. El subsidio por desempleo también, eh, que está como en relación con el tema de las indemnizaciones. La cobertura por enfermedad común, esto es bastante importante porque, bueno, están muy vulneradas en este sentido las personas que trabajaban en el sector doméstico y, bueno, se les concibió este derecho. Y, bueno, la edad mínima para ser contratados, que es a partir de los 18 años o a partir de los 15 años con autorización del Instituto del Niño y Adolescentes de Uruguay. Bueno, la documentación del trabajo, que es, no sé, que se presente los documentos de identidad o que el empleador presente un recibo de sueldo y ese tipo de cuestiones básicas. Los organismos de control y la aplicación del derecho de trabajo y seguridad social. Y bueno, otra cosa importante a destacar es que a partir del 2016, con la implementación de esta ley, se comienzan a relevar estadísticamente eh, los temas relacionados al trabajo doméstico, eh, con encuestas que preguntaban, por ejemplo, si se contrataba servicio doméstico en ese hogar o no, con qué frecuencia y en qué modalidad. Y se establece como Día de la Trabajadora Doméstica el 19 de agosto. Perdón, capaz, Bueno, quizás lo dijiste o yo me perdí. Esa encuesta, ¿quién la hacía? ¿El Estado? Sí, el Estado. bueno, pasamos al segundo periodo del Frente Amplio. En 2009 gana las elecciones también en el Frente Amplio, pero esta vez con José Mujica. Así que pasa un segundo mandato del Frente Amplio del 2010 al 2014. Que esto sirvió más que nada para poder mantener las ideas que habían empezado en un principio y nada, que no se corten ahí todas esas iniciativas y esas nuevas leyes que aparecieron durante este periodo. Nada, el Frente Amplio gana con el 48% de los votos, lo cual, contra un 29% del partido de derecha, lo cual es bastante diferencia y nada, o sea, mostraba como un interés de la gente de estas políticas. Nada, una de las cosas más importantes que aparece en este periodo son algunas modificaciones a esta ley que se había hecho en el 2006. Nada, en el 2012 se retoma esto de la jornada laboral, haciendo énfasis otra vez en las 48 horas semanales y 8 horas diarias, con un descanso nocturno, que lo aclara, de 9 horas consecutivas. También pasa del descanso semanal, que antes era de 24 horas, ahora pasa a ser una de 36 horas consecutivas, en las cuales tienen como obligación tener incluida sí o sí el día domingo. También están las vacaciones, que las vacaciones acá no está un tema muy regulado, el tema de las vacaciones de los domésticos, y cambia a tener 20 días de vacaciones por año. Y hay dos cosas que por ahí son más nuevas, que son la licencia por maternidad, que era medio un gris ahí lo que había, y esta nueva ley o esta modificación de la ley aclara que sí o sí las empleadas embarazadas tienen que tener 12 semanas de licencia por maternidad. Lo cual es muy importante, nada, por esto que decíamos, el 99% de las trabajadoras son mujeres y creo que es menos del 1% de los que son hombres. Nada, estas 12 semanas son pagadas por el seguro por el Banco de Previsión de Seguridad Social y además se implementa la protección contra el despido. Nada, que es un derecho de indemnización por despido para las trabajadoras y que también contempla los despidos por embarazo. En caso de que una trabajadora quede embarazada y cuando retome las tareas, 180 días después de que se reincorpore, si la echan en ese periodo, se considera como despido por maternidad. O sea, un despido que el empleador debería pagar una indemnización por eso. Unas cositas para aclarar acá. Se empieza a tomar como más registro de las trabajadoras domésticas y ahí podemos notar que en el cuadro que aparece ahí,
Nada, cómo va evolucionando la cobertura de seguridad social de los trabajadores. En el primero vemos los domésticos que en el 2006 era de un 33,1 y cómo va evolucionando y en el 2015 terminamos con un 53%, que es mucha diferencia. Y los trabajadores domésticos están incluidos dentro de el total de trabajadores ocupados, que nada, como vamos viendo cómo es que las trabajadoras domésticas ocupan un lugar importante y hacen crecer también a esta totalizado de trabajadores ocupados. Podemos ir a la siguiente filmina. Eso. No, la siguiente. Ahí está, joya. Gracias. Nada, algunas otras medidas que también se tomaron en este periodo, nada, siguiendo como las ideas que se habían tomado en el periodo previo. La primera es el Registro Nacional, la creación del Registro Nacional de Empleadores de Servicios Domésticos, o la abreviatura RES, con doble E. Se crea en 2011 y tiene como objetivo tener conocimiento de quiénes son los empleadores que cuentan con trabajadores domésticos y verificar que ellos hagan que se cumplan todas las normativas que están implementando, porque de nada sirve hacer medidas y no llevar un registro de que se cumplan. Así que este organismo se encarga se me mezclan las palabras, perdón. Se encarga de regular esto y de controlar que las normas se cumplan. Y ahí empiezan ellos a tomar algunos datos de los trabajadores, a tener más registro, porque antes también eran encuestas del Estado, pero bueno, ahora hay un organismo específico que se encarga de registrar estas cosas. También garantiza el cumplimiento de estas normas y también fomenta distintas cosas que vamos a ver más adelante. Pues, me estaba adelantando. Otro tema importante es el salario mínimo. En el 2000, creo que no puse el cuadro, no lo puse. En el 2006 hay el salario mínimo de trabajadores de relación de dependencia y el de domésticos estaba más o menos equitativo, no había mucha diferencia. Pero terminando el 2015 vemos que es mucha más la diferencia, que es mucho más el salario mínimo que tienen las trabajadoras domésticas que el que tiene un trabajador de relación de dependencia. O sea, ya tiene una base asegurada mucho más alta que un trabajador en relación de dependencia. Se hizo mucho énfasis en el salario mínimo de las empleadas en el 2012, que ahí es cuando se empieza a notar como una leve diferencia de los cambios. También otra cosa es el acceso a la seguridad social. En 2013 se aprobó una ley que permitió a las empleadas domésticas acceder a la seguridad social, en la cual estaban incluidas dos cosas principalmente. Una cobertura de salud y la jubilación, que tampoco se estaba contemplando hasta ese momento. Y en el cuadro podemos ver ahí, que está ahí, cómo es que va evolucionando la cantidad de jubilaciones de las trabajadoras domésticas durante este periodo. Vemos que está bastante bajo y aumentan más o menos 1.500 personas aproximadamente, que es mucha diferencia. También este gobierno se encargó de hacer formaciones y capacitaciones. Cursos de capacitación, no, es el anterior. Seguimos en gracias. Cursos de capacitación laboral con la idea de concientizar a las trabajadoras domésticas. ¿Por qué? Porque se contemplaban que muchas de estas trabajadoras eran acosadas sexualmente, sufrían maltrato laboral o acoso psicológico. Hubo algunos estudios ahí en ese periodo que salieron como algunas demandas y dijeron, che, esto hay que cubrirlo, y se empezó a fomentar algunas de estas leyes. Y también hay un programa específico para que estas trabajadoras puedan acceder a terminar el secundario, porque se fue registrando que en este periodo, que muchas de estas trabajadoras no tenían el secundario completo. Propiamente también hay unos artículos que vi que dicen esto de que muchas empleadas vienen de lugares más vulnerables y salen a trabajar y no pueden terminar el secundario. Que bueno, esto viene a contemplar un poco estas contingencias que fueron saliendo, estos problemas sociales que surgieron. También salió una protección contra la discriminación, que esto abarca a las empleadas domésticas, incluyendo el acoso sexual, el acoso psicológico, discriminación por raza o cultura o por etnia también. Y haciendo mucho énfasis también en la discriminación contra el género. Y creo que es eso un poquito también. Pasamos al siguiente periodo. Ahora sí.
¿Ya? ¿Se me escucha? Sí. Perdón, sí. Bueno, no. Ramiro, Bueno, era. ahora vamos por el último periodo del Frente Amplio, que es el segundo gobierno de Tabaré Vázquez de 2015 a 2020. Eh, Se implementan políticas que consolidan avances en la regulación de este sector y lo que me voy a centrar en analizar son los principales cambios en términos de formalización, salario y derechos adquiridos. Como primer punto tenemos la formalización y la seguridad social, que es uno de los avances más significativos desde el inicio del Frente Amplio hasta el fin del segundo mandato de Tabaré Vázquez. Algo muy importante que hace este gobierno es la intensificación de los controles del MTSS, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que aumentan en un 35% entre 2015 y 2019. Esto es algo que, según un informe de la OIT de 2020, menciona que Uruguay es un pionero en la región en desarrollar una estrategia para la inspección del trabajo en los hogares. Es una modalidad de fiscalización sin ingreso en el domicilio, que esto estaba estipulado a partir del artículo 13 de la ley 18.065, de la cual ya nombramos que es la sancionada en 2006. Para ejemplificar el aumento de la formalización tenemos algunos gráficos como este que muestra la proporción de personas ocupadas en el trabajo doméstico en Uruguay que no aportan a la seguridad social. Y se ve cómo desde 2006 hasta 2020 se va disminuyendo este porcentaje, por lo tanto aumentando el porcentaje de personas que sí aumentan a la seguridad social de un 67% a un 39,2%. En la otra filmina tenemos otro gráfico, ahí va, que muestra a Uruguay en el último puesto, según este informe que se hizo en base a 11 países por la OIT y otros organismos como el BPS, que muestran que es el país con menor proporción de personas trabajadoras domésticas sin coberturas dentro de este análisis que fue en América Latina. Esto fue en 2019. Y tenemos otro gráfico más en la próxima filmina que muestra el porcentaje de las trabajadoras domésticas remuneradas y las trabajadoras asalariadas sin cobertura efectiva de seguridad social, que esto es alrededor de 2019. Lo que muestra es Uruguay del lado derecho, anteúltimo, es el que tiene los porcentajes más bajos y que cuenta con la brecha entre trabajador doméstico y trabajador asalariado común más corta, mostrando cómo fue aumentando la formalización y cómo es el país con mayor formalización dentro de América Latina. Pasando a la otra filmina, vamos a analizar lo que es el incremento salarial, que esto es algo que ya hablamos, que se mencionó en el punto anterior, sobre el salario mínimo doméstico, que no es lo mismo que el salario mínimo nacional. Es necesario recalcar que esto se logró a través de ajustes salariales logrados a través de convenios colectivos en los que participa el Grupo 21, que forma parte de los consejos de salarios y es el que logró que se plantara este salario mínimo doméstico que se mantiene por encima del salario mínimo nacional. Este tiene revisiones periódicas para poder garantizar las mejoras en los ingresos. Y desde 2015 a 2025 se puede ver que el salario mínimo doméstico era de 11.945 y para 2025, actualizado al 1 de enero, está en 28.564. Para el fin del gobierno de Tabaré Vázquez, que fue en 2020, el salario era de 19.875. Esto sirve para mostrar cómo va aumentando de manera periódica este salario de las trabajadoras domésticas
y en relación de 2015 a 2020 hay un aumento del 79,3% en el salario. Otro dato importante a mencionar es que siempre se mantuvo por encima el salario mínimo doméstico del salario nacional. A nivel valores actualizados de enero 2025 se sigue manteniendo, el salario doméstico está en 28.564 y el mínimo nacional se encuentra en 23.000. Hay 5.000 pesos uruguayos de diferencia. Y por último, para llegar al tercer punto de las transformaciones, tenemos los derechos y los beneficios laborales que se fueron adquiriendo desde el inicio de el Frente Amplio. Acá pusimos algunos sindicatos y organizaciones que ya fueron nombradas, que fueron de suma importancia para la adquisición de estos derechos, que es el Sindicato Único de Trabajadores Domésticas y la Liga de Ama de Casas, Consumidores y Usuarios del Uruguay, que no sé si lo notaron, pero algunas de las mujeres que hablaron en el video de la introducción formaban parte de esta organización patronal. Y también es muy importante el Grupo 21, que participa en las negociaciones colectivas y en los consejos de salarios. Algunos beneficios que ya nombramos: el 19 de agosto, feriado pago, Día del Trabajador Doméstico, beneficios salariales como la licencia, salario vacacional, aguinaldo, la prima por antigüedad, que comienza a regir en 2009. También tenemos la prima por presentismo, que rige desde 2013, compensación por nocturnidad, que entre las 22 y las 6 de la mañana se aumenta un 15%, y en caso de que se lleven 5 horas o más de trabajo nocturno se aumenta un 20%. Esta es una ley de 2015, del 13 de febrero de 2015, la ley 19.313. También la compensación por tareas fuera del lugar de trabajo, el salario vacacional complementario, y algo muy importante es también la cobertura del Banco de Seguros del Estado. Ya lo nombramos, que está dentro del BPS, que es el Banco de la Previsión Social. Algo que es importante para nombrar o aclarar sobre los derechos y los beneficios laborales es que en el caso de Uruguay se puede ver a un colectivo de trabajadores y trabajadoras que ha ganado, al menos en términos de derechos, los mismos beneficios que el resto de las personas trabajadoras, que un trabajador promedio en relación de dependencia. Particularmente la incorporación de los consejos de salarios, estas organizaciones patronales que defienden los derechos, se suman como agentes dentro del mercado laboral, que repercute de manera favorable a la evolución no solo salarial, sino también de los derechos que puede adquirir el servicio doméstico a través de este periodo de tiempo. Por último, en la próxima filmina, lo que hicimos fue una perspectiva teórica en base al texto de Rita Segato, que habla sobre las brechas descoloniales en la Universidad Nuestra Americana. Algo importante a nombrar es que esta es una obra donde se identifican algunos elementos claves que se relacionan con nosotros, con nuestro tema, con las cosas que abordamos, que es la jerarquía de clase y la raza. Para ejemplificar un poco sobre el texto de Rita Segato, ella básicamente da la premisa del texto, es la educación universitaria en América Latina, y ella habla desde su experiencia en la Universidad de Brasilia, donde ella menciona que hay una estructura racista que lo relata a partir de su experiencia en el 98, cuando como directora de posgrado presencia la reprobación injusta del primer estudiante negro en su programa. En base a esto nosotros hicimos un breve análisis
para mostrar que si bien vimos muchos adelantos, muchas mejoras dentro de los derechos, de la formalización del salario, hablando del trabajo doméstico, hay ciertos factores que siguen, que hay que seguir mejorando. Por ejemplo, en Uruguay el trabajo doméstico ha sido desempeñado mayormente por mujeres de sectores populares. Acá está algunos datos del BPS 2020, lo que ya nombraron mis compañeros, que del total de personas con aporte al servicio doméstico, un 98,6% son mujeres y solo el 1,4% son hombres. Otro dato es que el 14,6% de las personas trabajadoras domésticas reciben un salario inferior al mínimo, aunque nosotros hayamos hablado de tantas mejores salariales, siguen habiendo estas desigualdades. Y en el gráfico se puede ver cómo el porcentaje de mujeres ocupadas en el trabajo doméstico remunerado en Uruguay se encuentra que el mayor porcentaje de mujeres que se dedican al trabajo doméstico son mujeres afrodescendientes y en segundo puesto son mujeres indígenas. Esto sirve para que las personas que se emplean en este trabajo doméstico presentan características sociodemográficas como la raza, la clase, el género, que tienen que ser consideradas para el diseño de políticas que estén orientadas a garantizar el derecho a la seguridad social de estas personas y el derecho a condiciones más dignas de trabajo. El trabajo doméstico todavía es un espacio en el que confluyen las desigualdades de género, de clase, de territorio y de origen nacional, étnico y racial. Y con eso terminamos la primera parte de las transformaciones. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a hablar de la Ahora fase, está Marianela, bárbaro. voy a hablar de la fase de la coalición multicolor, que comienza cuando asume la calle Pou en el año 2020, a través de una coalición política que tenía distintos partidos, que era el Partido Nacional, el Colorado, el Independiente, el Constitucional Ambientalista, nada, lo que ocurre es que llega un partido de un cuadro político completamente diferente, con ideas completamente distintas a las del Frente Amplio. Básicamente tomaban medidas de corte neoliberal, y en este sentido planteamos un paralelismo con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina con el PRO. Entonces, si bien se dieron en momentos diferentes, porque el gobierno de Luis Lacalle Pou se da entre el 2020 y el 2025, y el de Mauricio Macri se da entre el 2015 y el 2019, podemos hablar de esto que vimos durante la cursada, que es el giro a la derecha, como la restauración del neoliberalismo. Básicamente, creo que era el texto de Oubiña que hablaba de esto, del ciclo de impugnación del neoliberalismo en América Latina, que estaba protagonizado por gobiernos progresistas como el Frente Amplio, que lo que hacían era como ensalzar el poder del Estado, que el Estado como el centro de la escena, impulsar políticas redistributivas, pero que a mediados del 2010 tiene una crisis y vienen estas nuevas derechas restauradoras, que lo que quieren es recomponer el poder de las élites económicas y limitar la participación popular. Entonces, bueno, nada, determinamos que Uruguay experimenta este giro a la derecha cuando llega este gobierno de Lacalle Pou, después de 15 años de Frente Amplio. Y lo que ocurre es que comienzan a tomarse medidas que debilitan la negociación colectiva, recortan las políticas sociales, se promueve un discurso obviamente más afín al libre mercado, y lo que pasa es que, nada, se empiezan a tomar medidas como la aprobación de la LUC, que es, lo vimos en las clases de los chicos que vinieron de Uruguay a darnos las clases, que era la ley de urgente consideración, que trajo varias modificaciones a nivel laboral, como que se atenta contra la libertad de huelga, se permite que entren los trabajadores que no adhieren a la medida, que puede ingresar la dirección, se
produce una flexibilidad financiera para que también se pueda cobrar el sueldo en cualquier moneda y demás. Entonces, durante esta etapa se produce un aumento de la precarización y de la informalidad laboral en los sectores que históricamente fueron relegados, y acá es donde entran las empleadas de casas particulares. Durante este periodo, a pesar de los avances que ya nombramos, que hubo en el sector, la informalidad sigue siendo el problema más importante. Según los datos del Banco de Previsión Social, alrededor del 39% de las mujeres que son trabajadoras domésticas no están registradas en la Seguridad Social, y esto limita el acceso a muchísimos derechos, como por ejemplo la posibilidad de jubilarse cuando lleguen a la vejez, o limitarles el acceso a la salud y demás. Otro punto importante que ocurre en este periodo es la pandemia de COVID-19, que lo que pasó es que muchísimas empleadas quedaron sin sus trabajos, aproximadamente fueron 9.000 desde que inició, y esto trajo una pérdida completa de sus derechos. De hecho, vimos una noticia que quizás después la podamos compartir, pero que habla de cómo este sector fue especialmente desfavorecido en esta época. Por otro lado, durante esta etapa, específicamente en el 2023, en el marco de las negociaciones de los consejos de salario, el sindicato de trabajadoras, tengo que pasar de Crimina en algún momento, ahí está, el, el sindicato de trabajadoras domésticas planteó distintas medidas que estaban buscando en esta lucha por sus derechos. Una era la definición de categorías laborales según la tarea específica que realizan. Entonces, que se dividan por trabajo doméstico, limpieza, cocina, cuidado, y con remuneraciones acordes a cada función. Por otro lado, la posibilidad de acceder a días libres de cuidado familiar, de tener licencias para estudios médicos y de ajustes salariales, porque ellas consideraban que obviamente el salario estaba bastante atrasado para las necesidades básicas de ese momento. Por último, lo que quería decir es una relación de la posición de las trabajadoras domésticas en la sociedad en Uruguay. Y para esto pensamos todos en relacionarlo con el texto, creo que era de Gruner, que hablaba de la modernidad y del acceso a los derechos universales, pero a partir de la exclusión, a partir de derechos que se lograron sobre la esclavitud negra, por ejemplo. Entonces, pese a que las trabajadoras domésticas, por ejemplo, tuvieron beneficios con la ley 18.065 en el 2006, o se fortalecieron durante los gobiernos del Frente Amplio, durante el gobierno de Lacalle Pou hubo muchísimos retrocesos. Durante la pandemia perdieron muchísimos trabajos, como ya hemos dicho. Entonces se evidencia como una contradicción entre los discursos de igualdad y la persistencia de las estructuras de exclusión que lógicamente siguen, y es lo que hay que mejorar, básicamente. Paso a la próxima. Y bueno, nada, estas son las conclusiones que creo que la iba a decir a otra compañera. Si no, sigo yo. Bueno, sigo yo. No, perdón, acá me recolé, pensé que estaba con el micrófono activado. Estaba pensando en lo que estabas diciendo. Estabas meditando. Sí, sí, sí. Me estaba prestando atención, me siento muy, Sí, sí, sí. muy honrada. No, es que estaba pensando en lo que decía y fue como, oh, qué Sí, yo interesante. Bueno, perdón. Hay algunos puntos que se podrían modificar justamente para la mejora de estas condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, que podrían ser, por ejemplo, reducir la informalidad, fortalecer la inspección laboral, promover la capacitación y profesionalización, y una mayor concientización a la sociedad. Respecto de reducir a la informalidad, es esto de implementar políticas que sean efectivas realmente y que incentiven la formalización del sector, porque es una de las mayores problemáticas justamente de todo lo que venimos hablando, que si bien se pudo avanzar mucho en estos términos de formalización, sigue siendo como una de las cuestiones más vulneradas
respecto del trabajo doméstico y garantizar el acceso a la seguridad social y a la salud y otros derechos laborales, que es lo que atrae junto consigo la formalización del sector. Respecto de fortalecer la inspección laboral, bueno, incrementar las inspecciones y controles por parte del Estado, que si bien está contemplado en la ley con la reforma del 2006, sigue siendo como otro punto ahí que queda en el tintero, digamos. Respecto de promover la capacitación y profesionalización, esto de quizás ofrecer programas de formación que permitan que las trabajadoras mejoren sus habilidades y puedan acceder a otras oportunidades laborales. Y sobre la concientización a la sociedad, eh, también es como un punto muy fuerte esto de que las trabajadoras quizás no sepan cuáles son sus derechos o no conozcan sobre la legislación que las ampara, eh, o cuáles son eh, como los recorridos que tienen que realizar para llegar eh, como a los derechos que tienen que adquirir. Y cuál es la importancia del trabajo doméstico, por ejemplo, en la economía del país, de Uruguay en general, o mundial, porque permite que se realicen otras actividades económicas eh, con el simple hecho de que permite que toda la familia vaya a trabajar, por ejemplo, entre otras cosas. Y bueno, con el concepto de desempoderamiento de Pérez Sainz, nos permite analizar cómo las trabajadoras enfrentaron esta pérdida y recuperación del poder a lo largo de la historia, que se refleja en la desigualdad de género y de clases, que las mantiene en estas condiciones de precarización, de subordinación y como de eh, estar en un eslabón más bajo. Y se evidencia también en la película de Roma, que bueno, teníamos algunas imágenes al principio, donde Cleo, igual que otras trabajadoras domésticas, no tenían derechos laborales básicamente y dependían, además de económicamente, de sus empleadores, en muchos sentidos, porque bueno, ella vivía en la casa donde trabajaba, si bien no con la familia, porque tenía como su propio departamento, vivía en ese hogar. Y bueno, históricamente la informalidad y la falta de reconocimiento legal hicieron que se relegue a estas trabajadoras hacia la vulnerabilidad sin poder acceder a la seguridad social o a cierta estabilidad que se adquiere gracias a la formalidad o a la formalización del trabajo. Aunque a veces la ley 18.065 permite mejoras en esta situación, la desigualdad persiste y muestra cómo el trabajo doméstico sigue siendo un espacio de explotación donde el desempoderamiento de las mujeres refuerza esta dominación estructural en el mercado laboral. Y eso es todo. Bien, buenísimo. Bueno, terminaron, ya está, digamos, todo lo que Sí, tenía ya está. para comentar. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora les hago una breve devolución y la hacemos con Ale acá. Primero una pregunta, como antes de ir a la devolución. ¿Pudieron pensar alguna reflexión o incorporaron de alguna de las clases de Brasil? ¿Pensaron en esa o no? ¿O no la incluyeron? Poco intentamos como tratar de ver si podíamos coordinar el tema de los cupos de las universidades, pero no se nos ocurrió mucho tampoco cómo hacerlo. Bien, bueno, la idea era por ahí eso, que traigan como alguna, así como alguna de las clases como para, primero les digo eso y después vamos a la devolución más general de todo lo que presentaron. No tanto por eso, sino como bueno, para obligarlos de alguna manera a prestarle atención a ese tema que si bien no se los pusimos como, bueno, lectura de bibliografía, eh, la idea era que, bueno, que, no sé, por ejemplo, podía decir, bueno, dentro del contexto, que trajeron a Ubiña y a no sé qué, que está muy bien dentro del contexto, podrían como mencionar por ahí algunas de las características que mencionó el colega que, no me salía el nombre, Amílcar, que contó, digamos, toda la transformación de la informalidad y demás, digamos, ¿no se acuerdan? Digamos, como, bueno, ahí, en ese sentido, ahí sería lo único que por ahí le faltó como para ponerle el broche en función de lo que les habíamos pedido, ¿no? Eh,
Bien, eso como de la parte de Brasil que faltó, digamos, como por ahí no sé si en la exposición, pero por ahí en el comentario ahí podrían haber agregado algo un poco para dar cuenta de que era más una reseña de lectura o de vista de video más que de lectura en este caso, ¿no? Eso como lo único para mencionar faltó esto. Después, con respecto a la presentación, estuvo muy bien planteada y le señalo en qué aspectos específicamente. Primero, obviamente abordaron como profundamente el tema, no es que tipo contaron como muy en general, como, bueno, agarré un texto más o menos trabajo doméstico y cuento ahí 3 o 4 cositas, sino que eh, abordaron exhaustivamente el tema, o sea, eligieron una forma de abordaje, fue, fue buena, podría no haberlo sido, no importa, pero eso es cuando uno tiene que tomar una decisión de cómo lo abordo este tema, entonces decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo ordeno? ¿De qué manera? Bueno, eso es un acierto, primero. Y no perderse en cuestiones como más generales de contexto y no abordar profundamente el tema que les tocaba investigar, pero a su vez traer el contexto. O sea, no es que solamente agarro la ley y cuento la ley, sino, bueno, esto se da en un contexto de tales gobiernos, de tales características, de y en un contexto más general, como trajeron, como, bueno, de cómo es el trabajo doméstico y no sé qué, digamos, como en cuestión de contenido, también la devolución, insisto, más allá de la nota, para que ustedes se lleven como, bueno, esto está bueno hacerlo, porque es lo que uno siempre mira como docente, ¿no? O se quedan solamente en el pedacito, o hacen todo tan contexto que en definitiva lo que tenías que estudiar en profundidad no lo estudiaste, digamos. Entonces, eso es como difícil a veces lograrlo. Bueno, ustedes no tienen tesina, pero si tuvieran tesina es algo que, bueno, yo que evalúo tesinas en otros, en la UNICEN, por ejemplo, bueno, se ve mucho eso. Todo contexto de que pues, tu tema, dónde está, o al revés, tu tema, y sí, pero hay el contexto, ¿no? Como eso es una complejidad que se aprende haciendo, ¿no? O sea, que eso lo lograron y me parece súper amplio, súper bien logrado, en el sentido que el foco principal es, inclusive cuando mencionaban algo del contexto, como tal gobierno, no sé qué, que suele ocurrir y ya ha pasado, digamos, en algunas presentaciones, como, bueno, se separan los temas y, bueno, a vos te tocó hablar de Mujica, bueno, ahí, agarrás un textito de Mujica, comentás todo de Mujica, por decirlo, lo exagero, ¿no? Que no está mal, porque, bueno, estudiaste algo, buscaste información, pero sino que todo el tiempo observamos que... eso, como que traían el tema, digamos, decir, bueno, en este contexto, bueno, este es el tema, pero además con lo que ya se había dicho antes, ¿no? Como eso le da como una unidad, digamos, a la profundidad del tema, que permite como ir y venir, como cuando uno prepara una clase, no decís la cosa una sola vez, vas y volvés y la volvés a repetir. Eso primero, para segundo. Después, otro tema concreto es la variedad de fuentes, eso me parece que es algo valioso también, o sea, aportar un video, mencionar una noticia que si no la trajeron, se nota que lo estuvieron indagando, o los informes, estadísticas, o sea, eso es claro, si voy a hablar de un tema, medianamente tengo que ver si hay números, si hay datos, si hay algo sobre eso, y presentarlos, no solamente mencionarlos, eso también es valioso, y traer varias fuentes, ¿no? También manejar la jerga, que es como si nosotros dijéramos al CES, el BPS, ¿no? Como eso, hasta que uno se acostumbra es que tiene que haber leído varias veces, quiero decir, o sea, si uno lo aprende, si lo leyó una sola vez, por decirlo, para ponerlo en el PPT, no me sale tan fluidamente hablar de el BPS, esto, que son como terminologías que no manejamos nosotros. Entonces digo como para que vean que los docentes cuando nos damos cuenta cuando cuando se trabaja en serio y cuando no se trabaja en serio. Después, algunas cosas me había notado, pero después las mencionaron, así que no hace falta. Esperen que me falta más datos estadísticos. Bueno, la idea de la perspectiva histórica me parece que está bien, que como lo manejaron, si bien todo se pedía con perspectiva histórica, pero que lo manejaron bien, inclusive fueron un poco más allá, porque hasta le dieron tareas a Orsi ahí para hacer ahora, me refiero pensando en el problema, ¿no? Pensando
en como ese tema en particular, en el marco de cuestiones generales y no sé qué, bueno, como que ampliaron un poquito, y también esa comparación que hicieron con Argentina, o como, digo, breve, porque obviamente todo tiene que ser breve en el término de que hay un tiempo determinado, pero bueno, como tratando de marcar ahí, se entiende que por lo menos se apropiaron del país, pudieron entender ciertas cosas en lo que una limitación de una materia de verano intensiva tiene, así que eso también nos pareció bien. Esto también ya lo dije. Bueno, cuestiones de forma y de respeto a las consignas y todo eso, que no es menor, digamos, o sea, de subir las cosas en tiempo y forma, de suban el PPT, todo ese tipo de cosas, que también ha pasado. O sea que eso nos pareció también bien citada la bibliografía, como corresponde a un estudiante universitario próximo a ser profesional ya, digamos, con las citas como corresponde, eso también es importante. Y dos cosas más, como para mencionar. Bueno, eso, ir a buscar como los lineamientos, o por lo menos mencionar de dónde lo sacaron. No sé si es que leyeron el programa de Frente Amplio o mencionaron a alguien que leyó el programa de Frente Amplio, no importa. Pero bueno, eso también, cómo llegaron ahí esas demandas, o sea, eso me parece eso como está bueno. Y además eso, como aprendí algunas cosas, bastantes, y eso ya es algo importante. Y me faltaban dos cositas importantes. Las formas les dije, y algo como súper clave, que es la articulación entre los integrantes del grupo, o sea, el trabajo en equipo, como más allá que si se llevaron bárbaro, tuvieron tensiones o no sé qué, problema de ustedes, o sea, no se notó, digamos, que es lo común uno tiene que hacer, ¿no? En la vida profesional. Digamos, a veces, bueno, tenés que sacar las cosas por ahí, no, digamos, por ahí son amigos y se llevaron bien, problema de ustedes, pero quiero decir, lo importante es que uno pueda sacar adelante, ¿no? Como, y que dividir el trabajo está bien, porque justamente para eso es un trabajo grupal, si no serían exposiciones individuales, y que uno profundice más en un aspecto que en otro, está bien, pero que eso no implica que, bueno, yo estudio mi pedacito de la ley, de lo demás no tengo ni idea, digamos, eso no es una exposición, un trabajo es, bueno, yo me apropio. Sí, me olvidé la última cosa, que era súper importante, que queríamos marcar, que estuvimos ahí chateando un poco, ahora le dejo a Ale por si quiere decir algo, pero eso de traer bibliografía relacionada o conceptos de los trabajados en la materia, y no poner por poner para mostrar, sino, bueno, los que eran pertinentes o que a ustedes les parecía que eran pertinentes al tema que estaban trabajando, cuando se trabajó con texto el de Ubiña, cuando se trabajó el de Gruner, o mismo Pérez Sainz, o mismo la película, digamos, ¿no? Como no verlo todo como algo separado, así que nos pareció como eso, nada, muy bueno, y salvo que se olvidaron de traer algo de Brasil, estuvo muy bien, en todo sentido, digo, no tengo nada para criticar. No, sí, para criticar en el sentido en el buen sentido, de que y también hicieron una reflexión crítica, digamos, sin caer en, nos ponemos con el dedito acusador, tendrían que hacer esto, sino como, bueno, che, esto estuvo bueno, no sé qué, pero también es cierto esto, ¿no? Como matizar las informaciones, eso para un buen profesional, ¿no? De hoy en día es clave, digamos, ¿no? Como, bien, no sé, Ale, si querías comentar algo o decir algo. No, tenía marcado justo lo que dijiste al final de los autores, cómo se notó que se investigó por cosas simples como datos de color, como lo tengo marcado, que fue el término de la marea rosa. Claro. Se nota que se apropiaron del tema y supieron manejarlo globalmente. Conectaron todos los temas que se vieron durante la materia y se vio muy orgánica la presentación. Realmente también aprendí un montón. Muchas gracias, chicos. Me llevo muy buenos apuntes. Buenísimo, bueno, muy bien. ¿Algo quieran señalar? ¿No? ¿Quieren decir algo? ¿No? Bueno, ¿sienten que aprendieron por lo menos? Sí, sí. Bueno, Sí, un buenísimo. montón. Entonces, bueno, saben que el viernes yo recién me reintegré a la vida, digamos, así que
Obviamente ni me acuerdo de los parciales, que estaban ahí a medio terminar, o sea que este fin de semana yo voy a terminar con mi parte, digamos, de los parciales. El lunes ya tenemos reunión con Roxy para cerrarlo, así que entre el lunes y martes le estamos escribiendo de modo individual a cada uno con la nota, el cierre según su situación, si debe algo, si no debe algo, si qué quiere hacer con eso, si lo va a dar en mayo, si lo va a dar en julio, si no debe nada. Eso lo vemos con cada uno de modo individual. Y todas las situaciones, si no estoy inscripto, ¿qué hago? Digamos, eso lo vemos, saben que siempre mantenemos la comunicación, así que eso lo estamos resolviendo para de aquí al martes, así que esperamos ya haberlo cerrado para nosotros también, pero bueno, no tengo la culpa yo ni tienen la culpa ustedes, son cosas que pasan en la vida. Bueno, ¿estamos? Entonces, bueno, vayan a descansar, merecido, y nos vemos. Bueno, Muchas chao, gracias. gracias. Nos vemos, muchas Gracias. gracias. Chao, chicos, que Adiós. estén